trust in us and we'll be champions. Hola queridos amigos, hoy es la cuarta entrega de la serie de los 13 secretos de la Kabbalah y hoy es el número 4, el secreto de la confianza en Hashem. Y desde luego es un tema muy fundamental en la espiritualidad, emuná, fe. Hay quien dice que es la base de todo. Sin tener emuná, sin tener fe, realmente es muy difícil tener una vida espiritual. ¿Y qué es la emuná? ¿Qué es la fe? Es un estado de conciencia en donde concebimos a un ser supremo, a Hashem Yitbaraj, como creador de todo lo existente, tanto lo animado como lo inanimado, lo físico y lo espiritual, y es la causa de absolutamente todo lo que ocurre. Esta es la visión de Emuná. Todo está infundido con esta energía esencial del Creador, de Hashem, y es la conciencia de que así es. Sabes que así es. No solo crees, sabes que así es. Porque en el elemento de creer hay un elemento de duda y obviamente esto se opone al tema de la emuná, de la fe, de la certeza. Es una conciencia, es saber de la existencia y de la intencionalidad de esta fuerza. Y su intencionalidad, desde luego, es infundir a toda la creación y últimamente a todos nosotros como los seres humanos con toda su shefa, con todo su esplendor, con toda su abundancia, con todo lo bueno que puede uno imaginarse. Es, como decíamos, una fuerza intencional, no es algo aleatorio, no es algo random. Es una fuerza que tiene intencionalidad, cuya voluntad es infundirlo todo con su luz, inyectando plenitud y satisfacción absoluta a todo lo creado. Y desde luego, como pieza fundamental de todo ello, al ser humano, a nosotros. Todo tiene una intencionalidad de bien y todo lo creado es para equipararse a este bien supremo. No hay nada que ocurra sin su supervisión, ni el mínimo detalle, desde aquello que parece de ínfima importancia hasta lo más trascendente y portentoso. Todo está bajo su supervisión y todo es para bien. Este concepto de emuná podría ser una postura frente a la vida o una filosofía de vida, podríamos decir, en donde tienes esta conciencia, este conocimiento. Sin embargo, en ciertos momentos de situación extrema, esta postura de vida podría no ser congruente con las emociones o pensamientos. Veamos, por ejemplo, lo que sucede ahora en esta gran crisis mundial de la epidemia, de la pandemia, en donde pues nosotros podemos tener la certeza de la presencia del Creador. Y sin embargo, ya a nivel de la vida diaria, esta presencia del Creador no está presente en nuestras emociones y pensamientos, y muestra de ello podría ser el miedo y la preocupación, porque cuando tenemos miedo y preocupación no podemos decir que la presencia del Creador está infundida en cada uno de nosotros. Y de repente entonces ante los retos que se presentan, la persona flaquea y se abandona a la ansiedad o al miedo y
sí podemos decir, es una persona de fe. No podemos juzgar y decir, no es una persona de fe. Sí, y busca a Dios e implora a Dios. Pero aquí es donde también es muy importante considerar otro concepto que va apareado a emuná, que es bitajón. Bitajón, que podría traducirse como seguridad. Así que no basta tener una posición frente a la vida, de saber que en efecto todo está creado por un ser supremo, un ser justo, bondadoso, todopoderoso, que nos propicia todo lo bueno, sino que también es igualmente importante tener la experiencia de total certeza justo en los momentos de vida práctica donde más podríamos necesitarlo. Así que emuná es esta postura frente a la vida en donde concebimos, sí, a una fuerza maravillosa, suprema, todo dadora, que es Hashem. Pero también hay una equivalencia en el mundo práctico, que es bitajón. Y este bitajón es el que nos blinda de todos los miedos y las angustias. Este bitajón es esta postura de vida que se traduce en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Si nuestras emociones y nuestros pensamientos no están permeados con esta fuerza de emuná, entonces la verdad es que no estaremos completando el concepto pleno de la confianza en Hashem. Vamos a seguir explorando esto. Así que esta certeza en la fuerza, que hay una fuerza, es emuná, pero esta certeza aplicada a la vida es bitajón, es seguridad. Y hay personas que pueden tener mucha emuná, pero flaquean en bitajón. Generalmente no podemos decir lo contrario, porque quien tiene bitajón tiene emuná también. Pero bitajón es esa parte que tenemos que trabajar mucho más, sobre todo cuando las situaciones como la que hoy vive toda la humanidad se presentan con sus retos, con sus caras de demonio horribles, con sus espadas desenvainadas y con lo que vemos además factualmente en la vida. La gente de emuná es continuamente puesta a prueba. Y el pasar esta prueba, eso es bitajón. Bitajón es el componente práctico, digamos, rutinario de la emuná, y es donde podemos demostrar qué tan fuerte es nuestra certeza y conexión con la luz del Creador. No solo a nivel de una postura, no solo a nivel de una actitud, no solo a nivel inclusive de un conocimiento, sino de la aplicación de ese conocimiento. Bitajón implica total convencimiento de que Dios está en mi vida, aun cuando parezca todo lo contrario. Porque emuná, bueno, sabemos que Dios ha estado, está y estará presente por la eternidad. Pero emuná es cuando nos enfrentamos a situaciones en donde pareciera ser que la presencia del Creador no está. ¿Por qué? Porque hay situaciones retadoras, situaciones que calificamos como difíciles, dolorosas, que típicamente no asociamos con Dios, con el Creador. Bitajón implica valentía de vivir aquello que se presenta como terrible y amenazador, aquello que no tiene respuesta, soportado por una intuición profunda de que todo será para bien,
aun cuando esté pasando lo peor, y que todo últimamente saldrá bien. Bitajón es esa parte del emuná que nos impele a abrazar y hermanarnos con la incertidumbre. Es la valentía de vivir sin todas las respuestas, o quizá con ninguna. Y sin embargo, ahí estamos. Y no sabemos cómo vamos a resolver el tema de mañana. Y no sabemos cómo vamos a conseguir para pagar esa nómina de nuestros empleados. Porque cognitivamente, porque desde el punto de vista lógico, no es posible. Sin embargo, el bitajón nos dice que sí es posible. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con esa parte del Creador y la vivimos como una experiencia de que Hashem Hakol Yahol, de que el Creador es todopoderoso y todo lo puede hacer. Es la fortaleza entonces de convivir con las preguntas no resueltas y con nuestra vulnerabilidad. Es un tema muy importante que vamos a explorar más. Es la fortaleza, repito, de convivir con las preguntas no resueltas y aún así no perder la confianza en el Creador, y con nuestra vulnerabilidad en su máxima expresión. Es justo en esta extrema vulnerabilidad que podemos tener el potencial de estar todavía más apegados, más en devekut con la fuerza del Creador. Vamos a explorar este tema de la vulnerabilidad. El entrenamiento en emuná y bitajón es vivir nuestra vulnerabilidad cuando todo está bien. ¿Qué quiere decir? Que es fácil sentirse vulnerable cuando nos sentimos amenazados o en peligro o en una situación dolorosa o difícil. La verdad es que siempre somos irremediablemente vulnerables, pero no nos damos cuenta hasta que suceden situaciones difíciles. Pero también en momentos en donde aparentemente todo es miel sobre hojuelas, somos igualmente vulnerables. Nada más que no lo vivimos, no estamos conscientes de ello. Y como decíamos, la verdad es que siempre somos irremediablemente vulnerables y es el ego el que nos nubla la vista y nos impide entrar en contacto con esta vulnerabilidad. Porque justo es en tiempos donde no sentimos peligro, donde no nos sentimos amenazados, que es más valiosa la postura de agradecimiento, de aprecio, de sentirse justamente pequeños frente al Creador. Solo cuando las cosas se ponen difíciles es que el ego, en otra de sus tramposas manifestaciones, nos impele a vivir esa vulnerabilidad, pero no desde el punto de vista positivo, sino con ansiedad y miedo. El enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad no es enfrentarnos a algo malo, y lo vamos a ver. Y aquí está uno de los secretos. La manera de encontrar nuestra fortaleza esencial es aceptar en todo momento esta vulnerabilidad. Y no vivirla como una debilidad, como una carencia, como ansiedad o miedo. Esta no es la vulnerabilidad de la que estamos hablando. Esta no es la vulnerabilidad que nos acerca al Creador. Sino que esta vulnerabilidad la vivimos como el componente fundamental de nuestro apego a la fuente suprema. ¿Cómo? Sí. Paradójicamente, cuando más fuerte es nuestro apego a la fuente suprema, es cuando más vulnerables nos sentimos. Y cuando más vulnerables nos sentimos y solucionamos esto con el apego al Creador
versus el apego al mundo físico que aparentemente nos resuelve las cosas, entonces somos más fuertes. Entonces resolvemos este tema de la vulnerabilidad al nivel de la semilla. Cuando nosotros estamos apegados al Creador y aceptamos que no somos nada frente a Él, esta vulnerabilidad paradójicamente se desvanece. Porque entonces nos sabemos perfecta y totalmente cobijados por el Creador. Esta dinámica de vulnerabilidad o invulnerabilidad nos da la capacidad más genuina de acercarnos a los demás también y de entender sus muchas ansiedades y dudas. Tener emuná y bitajón es vivir sanamente nuestra vulnerabilidad, no asociándola a miedos, dudas, carencia, ansiedad, enojo, debilidad y otras emociones negativas que nos destruyen, sino constantemente inundando esa vulnerabilidad, eso que es una cierta expresión de carencia de seguridad, con la fuerza y la luz de Hashem. Cuando practicamos la humildad, podemos entrar en contacto con nuestra vulnerabilidad. Si no somos humildes, nos sentimos que somos los dueños. ¿Por qué? Porque tenemos dominio sobre el mundo físico. Porque ya sea que hay recursos, hay dinero, hay prestigio, hay honor, hay poder. Y entonces esto hace que la persona, la verdad, en una forma muy ilusoria, no sienta vulnerabilidad. Y es eso justo lo que la hace más vulnerable. Pero cuando nosotros vivimos con humildad esta vulnerabilidad, no como algo avergonzante o negativo, no como una debilidad, como hemos dicho, sino como nuestro máximo potencial para recibir la luz de Dios. Nuestra vulnerabilidad es esa gran ansia de sentirnos cobijados por el Creador. Y saberse vulnerable no es vivirse como una víctima, ni como un ser débil, ni carente, ni pesimista, ni con miedo, sino esta imperfección que es naturalmente humana, pero que estamos dispuestos a llenarla con el Creador. Y no tiene nada de malo entonces expresar nuestra vulnerabilidad ante el Creador, porque es el mecanismo, es el motor que nos impele a estar más cerca y más cobijados y más seguros con su presencia. En términos cabalistas, es como vivirse a sí mismo como una vasija para la cual es indispensable la luz y la fuerza de Dios. Y fíjense, es importante, indispensable. No es algo allí que, a ver, cuando me acuerdo. Esta vulnerabilidad, cuando nos damos cuenta de ella, también nos damos cuenta que la luz nos es indispensable. Que sin la luz no puede haber nada. Y podrá haber mucho dinero, y mucho poder, y mucho prestigio, y mucho kavod, mucho honor. La persona ahí es vulnerable en serio, porque otorga ese valor de seguridad, algo que en realidad no lo es. Es más cómodo sí tener recursos, es más cómodo operar desde la fuerza y el poder, pero eso es accidental. La verdadera fuerza y la verdadera protección es cuando nos sabemos que estamos totalmente cobijados por la fuerza de Hashem.
Quien ejerce la emuná y bitajón sabe que el sentimiento de autosuficiencia que promete el mundo físico es algo falso. Quien vive en emuná y bitajón sabe que todo proviene de Hashem. E inclusive esos elementos físicos que le dan seguridad no tienen vida propia, vienen de Hashem. Y hay que agradecerle y con quien sentirse en aprecio total es con Hashem. Pero en el correr de la rutina, la gente se desorienta y entonces le da a la fisicalidad, llámese el dinero, llámese una casa, llámese su trabajo, etcétera, le da esa connotación de seguridad. Y sí, no podemos negarlo. Humanamente, eso es lo que nos da seguridad. Como decía el gran psicólogo Abraham Maslow, ¿no? Es este primer nivel de necesidad que tenemos, ¿verdad? De sentirnos seguros. Pero eso es cuando operamos nada más con la biología, cuando no operamos desde la conciencia. Cuando nos elevamos en conciencia sabemos que eso es importante, pero eso no es autónomo, eso no viene solito. Hay una fuerza que nos la manda. Y cuando las cosas van maravillosamente bien, es importante manifestar nuestra vulnerabilidad. No cuando las cosas se ponen difíciles, donde todo mundo sabe ser muy vulnerable y manifestar su vulnerabilidad y quejarse y pedir e implorar. Es cuando las cosas van maravillosamente bien, cuando debemos manifestar nuestra vulnerabilidad a Hashem, al Creador. Y desde luego cuando estamos pasando por situaciones de reto o desafío, entender que la vulnerabilidad no es solventada con esa parte física del mundo, el dinero, el trabajo, etcétera, sino es solventada cuando estamos profundamente apegados a la fuerza del Creador, que como causa provoca que tengamos esos elementos físicos que nos dan seguridad. Pero no honramos al mundo físico, honramos al dueño. No honramos al palo que golpea, honramos a quien mueve el palo. Cuando solo ponemos, y subrayo, solo ponemos la capacidad de superar algún problema, de solventar nuestra angustia, nuestro miedo, nuestras necesidades en otros seres humanos, llámense quien se llamen, nuestra familia, o los médicos, o los abogados, o los científicos, o los técnicos, y solo ponemos nuestra confianza de que el problema va a ser resuelto por ellos y por el mundo físico, en realidad ello nos condena a depender siempre de los demás. Y nunca tener esa tranquilidad y esa satisfacción y esa paz interior de saber que esos demás no son más que marionetas de un ser supremo que causa que todo se mueva. Pero fíjense, aunque inteligentemente lo entendemos, y aunque hemos pasado años en el camino espiritual, cuando las cosas se ponen un poquito difíciles, las personas se olvidan de ello. Y entonces buscan, porque esa es
la reacción, el instinto humano, el cobijo del mundo físico. En realidad, no quiere decir que no confiemos en los demás. Por supuesto, somos seres que hacemos nuestro ticún en sociedad. Somos seres sociales y queremos no solo dar a los demás, sino también recibir de los demás. Así que no hay que entender con esto que los otros no tienen importancia. Claro que sí tienen importancia. Y aquí es importante entender que los demás, aquellos que también nos ayudan a resolver nuestros problemas, están asistidos por la luz suprema. Y entonces cada uno de nosotros es un canal de ayuda y de asistencia unos a otros. Pero no confundir que el origen de esa asistencia es de Basar Badam, como dicen, de la carne y de la sangre, del ser humano. La asistencia viene porque somos canales de la luz. Y la asistencia radica en la luz. Y aunque el Creador en su infinita misericordia nos da oportunidades siempre, quien gracias a su emuná y su bitajón ha mostrado vulnerabilidad ante el Creador en las buenas, es compensado por su sinceridad e incondicionalidad en tiempos de necesidad. Quien de repente se encuentra que hace mucho que no se acordaba de su Padre Celestial y de repente quiere que ese Padre Celestial lo asista porque ya no le quedó otra, claro que lo va a asistir. Pero cuando hemos desarrollado una vasija para estar en contacto con nuestra vulnerabilidad en todo momento y saber que la vulnerabilidad solo es resuelta por la luz del Creador, es cuando estamos mucho mejor equipados para cualquier tipo de vicisitud y crisis. Y aquí hay una paradoja, porque cuando reconozco mi vulnerabilidad con respecto a Hashem, de que no soy nada, y de que Él es todo, y de que Él me lo da todo, entonces soy de lo más fuerte, y no hay vulnerabilidad. En su libro Celebrar la Vida, el rabino Jonathan Sacks, en su elocuencia y sensibilidad, nos recuerda que en su máxima expresión, la emuná, la fe, no es más que el conocimiento transformador de que, aunque camine por este valle de sombras, de muerte, no le temeré al mal, porque tú estás conmigo. Gam kielech begeit salmavet lo irara ki ata imadi. ¿Qué es ese camino transformador? El camino de cambiar la vulnerabilidad por fortaleza. Otra vez, esa vulnerabilidad que no está fincada en querer resolver las cosas con el mundo físico, sino en la fortaleza de entender que es esta ansia que siento de llenarme de luz, porque estoy seguro que ninguna cosa podrá derrotarme, nada que pase podrá verdaderamente vencerme. Kiataimadi, porque tú estás conmigo. Cuando estamos en la modalidad de emuná y bitajón y entramos en contacto con esa sana vulnerabilidad de la que hemos estado hablando, entonces también nos volvemos más sensibles a los demás, como hemos dicho.
y vemos con respeto y compasión las fortalezas y las debilidades de los otros, y estamos más sensibles a ayudar, a apoyar, a dar de nosotros, a salirnos de nuestra comodidad para hacer algo por los demás. Y cuando sentimos más a los demás también nos sienten más. Y si actuamos en bien de los demás y el universo también actúan así hacia nosotros. Y esta es la ley gobernada por el Creador. Así que esta vulnerabilidad no es, vuelvo a repetir una y otra vez, no es una debilidad. Es una añoranza profunda de la luz, de saber que la única y verdadera protección es de la luz. Si a través de este encuentro con nuestra vulnerabilidad nos hacemos más transparentes hacia nosotros mismos y buscamos el verdadero cobijo, que es la fuerza de la luz, entonces nuestras almas automáticamente irradiarán esa transparencia, no como una debilidad, no como una carencia, sino como una inspiración hacia los demás y hacia nosotros mismos, y como la verdadera fortaleza que nos sostendrá en tiempos de sol y en tiempos de tormenta. El secreto de la confianza en Hashem empieza pues cuando abrazamos esa vulnerabilidad, en los términos que hemos dicho, no como la debilidad, carencia, victimez, sino como esa ansia insaciable de ser depositorios de la luz del Creador. De ese deseo intenso de convertirnos en ese santuario para que la luz del Eterno se aposente en nosotros. En ese sentido, vulnerabilidad tiene mucho que ver con el deseo de la luz. Y venimos, entre otras cosas, a este mundo a aprender a desear más la luz y a aprender a recibir más de la luz. De ahí que emuná, bitajón, la confianza en Hashem, no es solo un ejercicio teórico o moral o una postura filosófica o un requisito para ser contado entre los elegidos, entre los que se van a salvar. No, es la experiencia vibrante de continuamente buscar, encontrar, sentirse energizado, a la vez que profundamente en paz por la presencia del Ser Supremo. En cada momento de nuestras vidas, con su infinito, envolvente e incondicional amor. Esa es la cura a la vulnerabilidad y a la carencia y a la debilidad que sentimos. ¿Por qué hablamos entonces de vulnerabilidad? ¿Por qué hablamos de esto como el secreto? Cuando dominamos nuestra vulnerabilidad, en realidad estamos accediendo al secreto de la emuná y del bitajón, porque sin la búsqueda y el continuo encuentro con Dios, estoy incompleto. Emuná y bitajón es tener la certeza, saber que eso que acabamos de mencionar es la verdad, que sin la luz del Creador soy vulnerable, soy débil, no soy nada. Y cuando me doy cuenta que Dios está en mi vida, no soy más vulnerable, estoy completo. Pero si no me concibo cobijado por la luz de Dios, aunque lo tenga todo, en el mundo físico, en el mundo material, entonces estaré vulnerable, estaré expuesto. Cuando hay situaciones como la actual pandemia,
mucha gente busca proteger su vulnerabilidad únicamente con estos elementos físicos. Como hemos dicho, es la reacción natural. Grande y a veces catastrófica es la sorpresa de darse cuenta que aún teniendo todos los recursos, todos los medios, todo el dinero, todas las relaciones, todo el poder, cuando solo se confía en esto último, se está verdaderamente en una posición de vulnerabilidad. Y no hay emuná, y no hay bitajón. La motivación entonces para erradicar el estado de vulnerabilidad en la que está toda la creación, porque esta es la condición de la creación. Toda la creación es maravillosamente vulnerable, diría yo. Y el ser humano también. Es cobijarse con la certeza y la felicidad de que el Ser Supremo está allí para mí, me ama y me llena con todo lo que yo necesito. Y esto es fe, y conducirse en la vida práctica bajo este supuesto, eso es bitajón. Por ello, querido amigo, te invito a que revises tu sentimiento de vulnerabilidad y obsérvate cómo lo solucionas. Si solo lo solucionas con todo tipo de medios físicos, de apertrecharte, de cerrarte con todas las posibilidades físicas, o lo solucionas llenándolo con la certeza que Dios está siempre contigo. Y una cosa no quiere decir que la otra no exista. Sabemos que tenemos que hacer nuestra parte para que Hashem haga la suya. Pero si solo nos quedamos en apertrecharnos físicamente para sentirnos protegidos, estaremos echando por la borda la fuerza del secreto de la emuná. Y por tanto, como el Creador solo acude a quien lo invita a su vida, quedarse sin esta fuerza de protección divina. Por más que el Creador lo desee, el secreto de la confianza en Hashem es esa invitación que hacemos para que Hashem verdaderamente esté en nuestras vidas. Si no invitamos a Hashem, a través de este enfrentamiento con nuestra vulnerabilidad y cómo lo manejamos, Hashem educadamente no entrará en la vida de la persona. Así que, cuando estamos en esta modalidad de certeza en Hashem, todo lo que sucede es porque así es la voluntad de Hashem. Aún aquello que calificamos de malo, aún aquello que calificamos de doloroso. Sí. Y no es que Hashem provoque el dolor, Hashem permite que se dé ese proceso. Para finalmente el enaltecimiento de la persona, para finalmente el enaltecimiento de la humanidad, para que haya más entendimiento. Y lamentablemente, como el padre que desea que su hijo progrese, Hashem permite que la humanidad se dé frentazos. Pero, cuidado, no es Hashem el que provoca el dolor y el sufrimiento. Él lo permite porque es lo necesario en ese momento. Es lo que toca, es lo adecuado. Todo es para bien, aunque no se vea esto aparentemente. Todo es para bien. Y nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué de bien puede tener una pandemia que ya ha matado cientos de miles de personas? ¿Qué puede tener de bueno una pandemia que ha confinado a una gran parte de la humanidad? ¿Qué tiene de bueno el que una situación como esta
haga que millones de personas se queden sin trabajo, sin ingreso, que muchas empresas pierdan viabilidad y desaparezcan. Bueno, si tenemos la humildad de ver más profundamente, si tenemos la capacidad de examinar nuestra vulnerabilidad, entenderemos que es la medicina necesaria. Porque si no, no estuviera. Si no se manifiesta algo es porque no es necesario, no es requerido para el bien de la creación. Y si está aquí, quiere decir que es necesario. Y que toca a nosotros, como tercer punto, de aprender de la situación. ¿Qué aprendemos de estar en casa solos? ¿Qué aprendemos de darle mucha menos importancia a cosas que antes eran importantísimas? ¿Qué aprendemos de la felicidad? ¿Qué aprendemos de lo que nos da felicidad? Y la verdad es que esta sociedad nuestra se ha vuelto muy complicada y muy exigente, y entonces son pocas cosas las que dan felicidad a la persona, porque los requisitos son cada vez mayores. Cuando lo que el Creador desea de nosotros es que estemos felices por nada, por estar, por ser, por convivir, por ver al prójimo, por sonreírle. Así que tenemos que reconsiderar todo esto y tenemos que reaprender. Esta pandemia es una especie de reboot, es una especie de, como le decimos, de reset de nuestro chip de conciencia para desaprender aquello que no es valioso e incorporar nuevos valores, incorporar nuevos destinos, nuevos caminos, nuevas ambiciones que no necesariamente estén estrechamente relacionadas con la materialidad que ahoga hoy más que nunca a la humanidad. Es la oportunidad de preguntarme cómo me acerco más al Creador. ¿Cómo me acerco más al Creador a partir de lo que está sucediendo? De cómo me relaciono con eso, de cómo lo vivo, de cómo me afecta, de cómo me siento vulnerable. Y si tu vulnerabilidad es porque el dinero no está ahí, o el poder, o la barrera física, nada más, empieza a considerar otros aspectos en tu vida. Empieza a considerar que en realidad la fuerza de todo, la fuerza esencial, es la fuerza del Creador. Quisiera compartir con ustedes aquí en la pantalla una meditación. Esta meditación está en hebreo y dice: Hine el Ishuati evtach velo evhad, ki oziv ezimratia Hashem va'ili lishua. Dios, Él, y el nombre Él de Dios, Hine Él, con una numerología de 31, es la fuerza de la misericordia. Es la fuerza del Creador que atiende el aspecto de la misericordia en el mundo. Así que este Dios misericordioso es mi salvación y me protegerá
y no temeré, porque mi fuerza y mi canto son para Yah Hashem, quien es mi salvación. Amigos, el infundirse con esta fuerza de la seguridad en Hashem no es algo que pase nada más por la parte cognitiva. Lo tenemos que comprender, lo tenemos que asimilar lógicamente. Pero está de nosotros incorporarlo a la parte del corazón, a la parte del alma. Y el leer esta frase, que por cierto es muy conocida, hay comunidades que la usan, por ejemplo, en la Havdalah de Shabbat. Así se inicia. Hinel Yeshuati Evtach velo Evhad, ki ozi vezimradia Hashem va'ili lishua. Y les voy a pedir que también vean estas letras con sus respectivos puntos, que son las iniciales de cada una de las palabras que componen esta frase, y que están allí para cuando las veamos con esta apertura, nos infundamos con esta fuerza de salvación genuina, única, verdadera, que proviene de Hashem. Se sugiere hacer esta meditación varias veces al día. Y simplemente se hace pronunciando de preferencia en hebreo, y por eso tenemos la transliteración, pero también visualizando muy intensamente estas letras y estas vocales que aparecen allí como este sistema meditativo por el cual introyectaremos en nosotros esta fuerza de la confianza total en Hashem. Quien confía en Hashem no es más que infinitamente feliz. Lo que le toque vivir a esa persona que vive plenamente la confianza en Hashem es felicidad pura. Así que es mi deseo que todos estemos en esta conciencia, que todos podamos introyectar en nuestro ser esencial, en nuestra alma, esta fuerza, y que verdaderamente siempre tengamos la absoluta seguridad que Hashem va'ili lishua. Hashem es, ha sido y será por siempre nuestro verdadero Salvador. Gracias.
So put your trust in us and we'll be champions.